Entonces tenemos la habitación, tenemos, como siempre, dibujamos primero la planta, entonces dibujamos una línea horizontal, podemos coger esto así de referencia el canto del papel, aunque ya sabemos que así el punto de vista queda cercano y bueno, distorsiona un poco, pero bueno, es igual que quede algo distorsionado. Entonces hacemos una línea en vertical y marcamos aquí la posición del punto de vista, V, ¿vale? Y una vez que tenemos esto, dibujamos la planta de la habitación, que es una forma rectangular. Y luego aquí la forma de un prisma. Entonces la forma del prisma podemos, si queremos, coger aquí, lo íbamos a poner frontal, pues lo ponemos, por ejemplo, aquí, así. Vamos a aprovechar ese cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ese es el cuadrado que está ahí en la habitación y ahora hacemos aquí la línea horizontal para terminar ahí el extremo del cuarto, que será este, ¿vale? Bueno, entonces entendemos que aquí hay un espejo, hacemos la perspectiva de esto directamente. Entonces, si cojo esta misma línea, espero que eso no haga que la gente se confunda, pues esta misma línea es también la línea de tierra de la perspectiva, ¿vale? Tenemos entonces línea de tierra, línea de PC, línea del plano de cuadro, línea de tierra, y por último vamos a colocar, por ejemplo, el horizonte, pues a esta altura. Estamos dentro de la habitación, entonces la habitación debe ser más grande que esta longitud. Entonces hago otra línea más arriba y estamos más o menos a 3/5 de la altura del cuarto, ¿vale? Con lo cual este es el techo de la habitación, ¿vale? O sea que tenemos el techo, el suelo, y ahora tenemos que el punto principal es este que proyectamos aquí. Marcamos aquí y ahora las líneas de la habitación, la traza de la recta está aquí y la subimos ahí. Esto está mal orientado, así, vale. O sea que viene aquí al punto principal y esta es la línea de la habitación, vale. Mientras que si subimos este punto también tenemos aquí el extremo de la habitación, lo mismo por aquí al hacer esta línea en vertical. Entonces los 4 puntos van hacia esta fuga y ahora necesitamos saber la posición del final del cuarto, donde quedaría el tabique que tenemos enfrente, ¿vale? Entonces marcamos aquí la posición de la fuga. Bueno, pues para obtenerlo, si queremos, alineamos este punto con este y como ya sabéis, en el punto de corte subimos una vertical y ahí tenemos ya la perspectiva de esta línea, con lo cual será esta, ¿vale? Entonces basta con hacer ahí paralela a esta, por aquí ya tengo el otro extremo, entonces empiezo a hacer con esto aquí una horizontal, aquí otra horizontal en el punto de corte y aquí la vertical y ya tengo el cuarto completo, ¿vale? Bueno, todo el mundo entiende esto, ¿no? La habitación, el final de la habitación, y ahora hago este cuadrado, bueno, esa forma que proyecto ahí en perspectiva. Entonces proyecto las trazas, sabemos que las trazas es la intersección con el cuadro, aquí está aquí, y ahora aquí tenemos la otra, que es esta. Entonces la perspectiva de esas dos líneas son dos líneas que vienen hacia esta fuga, hacia el punto principal, y ahora ya solo necesitamos marcar 2 puntos. Lógicamente, si hago esto, bueno, ya puedo marcar ahí ese punto, pero bueno, quizás sea más preciso hacer, por ejemplo, aquí la línea 45 grados, ¿vale? Entonces, si hago ahí la línea 45 grados, la haré también aquí abajo, y para hacer aquí una línea 45 grados, pues también, para ser más preciso, puedo coger el compás, venir aquí, coger esta distancia y hacer este arco. Curiosamente coincide con ese punto, vamos, casualidad, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya ese punto. A ver si tengo aquí un lápiz que marque más, porque este veo que no está dejando casi marca.
Bueno, a ver este. Decía que esta es la línea y por tanto esta es la fuga de esta línea, ¿vale? Por tanto, la fuga queda aquí y la traza queda aquí. La debo subir a este punto. Entonces, si subo la traza de la recta que llamaré B, que es esta. Bien. Gracias. Menos mal que hay alguien que está atendiendo. Bueno. Entonces decía que subía este punto aquí y como vemos tiene la fuga aquí. La fuga está aquí, entonces uno este punto con ese. Y eso me marca ahí ya la posición de este punto y de este. Y esa entonces será la perspectiva de esas dos líneas horizontales. Trazo aquí las dos horizontales. Aquí tengo una horizontal y aquí tengo la otra. Vale. Bueno, fijaros que como esto va a tener su simétrico ahí en el espejo, ya puedo prolongar estas líneas y obtener la simétrica de esto. Y ahora esto va a tener cierta altura, ¿no?, que deberé marcar aquí. Entonces voy a hacer, por ejemplo, que tenga esta altura. Entonces la altura va a llegar hasta aquí del prisma. Y ahora aquí detrás debo hacer la vertical. Y aquí la vertical. Como aquí no se ve muy bien, lo que voy a hacer es aquí la línea que une la fuga con este punto. Entonces ahora ya sé que llega hasta aquí. Vale. Bueno, pues ya tengo ahí la perspectiva completa del prisma. Hago aquí la horizontal y ahora fugando hacia ahí ya tengo la parte de atrás. Si fugo aquí, llega hasta aquí. Bueno, esa será la perspectiva del prisma, ¿vale? Bueno, una vez que tengo esto, pues habrá que duplicar las medidas. Entonces, como aquí apenas se va a ver la figura, no termina la perspectiva en el cuadro, sino que el espejo continúa por aquí. Entonces lo voy a marcar bien, o sea que continúa por aquí. Y ahora duplico todas las medidas, ¿vale? Entonces, para duplicar basta con ir cogiendo aquí todas las medidas iguales. Entonces, cojo esta medida, ya la marco aquí, ahí está. Cojo la otra, pues igual. Y, lógicamente, la figura está en perspectiva. Cojo aquí esto. Y con las mismas fugas, ya que tiene las caras paralelas, ¿no?, al espejo y, por tanto, su reflexión también lo tendrá. Alguien me dirá, ¿ves que este prisma sale muy distorsionado? Bueno, es lo de siempre, ¿no? Sabemos que cuando sale fuera del ángulo de 60 grados cada vez se distorsiona más, era el efecto de la anamorfosis, ¿no? Entonces tenemos ya ahí la base del prisma, que es esta, que viene por aquí, y esa será la reflexión de la figura, ¿vale? Y ahora las horizontales también tendrán su reflexión en la continuación, con lo cual la reflexión de esta línea vendrá por aquí y de la línea de atrás vendrá por aquí. Eso quiere decir que si levanto verticales por cada uno de los puntos, pues ya tengo aquí esta línea, tengo aquí esta otra, y lo mismo aquí detrás, tengo esta, y allí detrás tengo esta. Y ni que decir tiene que esta arista, pues también hará que esos dos puntos estén alineados con esto, los tres puntos colineales, ¿vale? Bueno, pues ya tengo la reflexión de ese prisma, pues será este. Y la reflexión de la habitación, pues bueno, si continúo esta línea, tendrá una longitud exactamente igual. Y lo mismo por aquí. Si continúa esta línea, también tendremos que otorgará aquí una dimensión idéntica a la anterior, ya que estamos en una simetría, de manera que el plano de simetría es el espejo, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos ahí la forma rectangular. Basta con hacer aquí la vertical por este punto. Bueno, y ahora la reflexión de esta línea que tenemos aquí, que voy a remarcar esta línea, pues tendrá su reflejo aquí. Todo el mundo entiende eso, ¿no? O sea, la reflexión de esta línea es esta, y aquí donde corta en la base, en este punto, la reflexión de la línea del suelo, pues será esta. Vale. Con lo cual ya tenemos el cuarto al completo con la figura. Vale. Bueno, por último vamos a hacer las sombras. Entonces, si marco
por ejemplo, y ya concluimos. Si voy a hacer que este objeto tenga esto de sombra, a ver, lo voy a sombrear mejor con esto, con un lápiz más blando. Entonces tenemos la sombra propia del objeto es esto. Entonces este objeto también tendrá la sombra ahí. Vale, hay que ver si he cogido bien la cara, llega hasta arriba. Como hay ahí ya varias líneas, cuando hay varias líneas es fácil equivocarse, ¿no? Es la de arriba, ¿vale? Entonces fijaros que la parte de arriba llega hasta aquí y todo esto es lo que queda en sombra. Y lo mismo aquí. Que aquí parece que he fugado la de abajo, bueno. Entonces hacemos ahí la línea que viene desde este punto, como estamos hablando de menos de 1 milímetro hasta allá, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hacer que esto proyecte la sombra en el suelo, ¿no? Entonces, si por ejemplo coloco el punto de luz, si lo coloco aquí, no quiero que me quede muy lejos. Si aquí está el punto de luz en la esquina del cuarto, a ver dónde quedaría la sombra. Entonces la sombra de este punto vendrá por aquí, desde aquí alineo con este punto y cae aquí. Bueno, entonces la sombra de esta línea será una paralela, entonces hago aquí la paralela por este punto. Y la sombra de este punto pues será esta de aquí. Y la sombra de esta línea será una paralela que va hacia esa fuga. Y la sombra de este punto será esta. Y saldrá del suelo. O sea que habrá que alinear este punto con este y vendrá por aquí. Fijaros que la luz está aquí, o sea que habrá que alinear los puntos del suelo con este punto. Los 3 puntos con ese punto. Mientras que los puntos del espacio con ese punto. ¿Vale? Y ya tenemos ahí la sombra proyectada sobre el suelo, ¿vale? Bueno, pues ya remarcamos esa sombra por aquí. O sea que el prisma está ahí de espaldas a la luz. Por eso nos muestra aquí anteriormente la sombra, ¿vale? Todo el mundo lo ve, ¿no? Entonces marcamos aquí. Bueno, si este objeto muestra sombra, también en la perspectiva lo mostrará. Ojo con eso, porque a veces se me presenta solo la sombra en el objeto y sin embargo no tiene sombra. Esto sería para investigar por Iker Jiménez. Eso no puede ser. Si un objeto tiene sombra en el espacio, pues la reflexión tendrá su sombra, ¿no? Si no, vamos, suena a esos que no se reflejaban en el espejo, ¿no? ¿Quiénes no se reflejaban? Que lo diga alguien, algún especialista en ciencias paranormales. Los vampiros y quién más. Y los fantasmas, ¿no? O los fantasmas se reflejan. No hay aquí especialistas en temas paranormales. Bueno, tenemos ahí ya el prisma, tenemos la sombra que proyecta, sabemos que la zona más interna tendrá mayor intensidad, o sea que podemos darle mayor intensidad en la base y aquí en la base de la sombra, que se va perdiendo. Bueno, y lo mismo aquí, y ahora habrá que hacer la sombra, que como es una simetría, podemos prolongar esta sombra por aquí y tenemos también la sombra reflejada aquí. Con lo cual, si yo prolongo esta línea y también hago la simetría de esta línea, y ahora el punto de luz está aquí, la base está aquí, o sea que ya sé que la inclinación de esa línea es esta. Y este punto pues tiene su sombra aquí, ¿vale? En este punto. Y este punto tiene su sombra aquí, en este punto. Y ahora por el suelo viene por aquí atrás. Y fijaros que la sombra de esta línea es esta paralela, ¿vale? O sea que aquí atrás también será paralela, irá a la misma fuga, irá por allá detrás, ¿vale? Con lo cual ya tengo ahí la sombra de este objeto. Bueno, pues si sabemos calcular sombras, pues podremos hacer dibujos más reales, ¿vale? Pues si lo hacemos a ojo es más fácil que nos equivoquemos, ¿no? En cambio, si sabemos por dónde pasan las sombras, pues tendremos dibujos más realistas, ¿vale? Bueno, siempre hay excepciones, ¿no?
como este caso. Bueno, tenemos ahí entonces ya la sombra proyectada sobre el suelo, decimos sombra arrojada, aquí también. La sombra propia del objeto. Esta cara de atrás no se ve, también estaría en sombra, igual que esta de aquí atrás, y está ya completo. Vale. Bueno, remarcamos también las líneas de reflexión del cuarto. Esta parte superior de la habitación se refleja aquí. Esta parte del cuarto aquí, la base de esto, viene por aquí, continúa por aquí, se refleja todo. Bueno, como vemos, los espejos nos permiten ver cosas que no vemos a simple vista. Por ejemplo, no vemos esta zona, pero la vemos en la reflexión. Vale. Hacemos esta línea superior del prisma, aquí su reflexión. Y hacemos lo mismo aquí con esto. Bueno, pues ya estaría completo. Y ahora hay que pensar, ¿qué tendría más luz? Pues esta cara o esta. Como este está algo tangencial, pues esta tendrá más sombra. Por tanto, aquí podríamos poner el tono medio, ¿vale? O sea que ahí ahora hay que diferenciar las caras que son más claras y las más oscuras. La de arriba más clara, ¿no? Y también esto está más cerca de la luz, entonces lo normal es que esto tenga más oscuridad y más claridad hacia ahí, y lo mismo aquí. Vale. Bueno, pues estaría ya completo. Por último, hacemos aquí, por ejemplo, una puerta para que se entienda realmente que eso es un espacio, como una habitación. Marcamos aquí esta línea, marcamos esta, hacemos la puerta y su reflexión, ¿vale? Entonces, si pongo la puerta aquí, lo voy a hacer a posteriori, o sea que calculo las dimensiones a posteriori, pongo aquí la vertical y pongo aquí la otra vertical, ¿vale? Bueno, fijaros, la puerta está ahí, aquí entra una horizontal como si fuera un pasillo, entonces debo hacer una línea horizontal y marco la horizontal también por aquí, ¿vale? Tendría que hacerlo con escuadra, cartabón. Bueno, pues ese es el pasillo y por tanto proyectará sombra todo por aquí dentro, ¿no? Entonces, ¿por dónde se proyecta la sombra? Pues bueno, alineando la base, la proyección del punto de luz que está aquí, lo alineo con esto. Y al alinearlo con esto veo que la sombra viene por aquí. O sea que esta será la zona de sombra para el pasillo. Por tanto, ya sabemos que todo esto queda en sombra. Esta línea, ese triángulo y ahora todo esto queda en sombra. Según nos acercamos ahí en profundidad, tendrá más sombra que hacia el borde, ¿vale? O sea que todo esto es zona de sombra. Y eso se tendrá que reflejar ahí también enfrente, ¿no? Bueno, pues ya marcamos aquí. Vale, de espaldas a la luz, ¿vale? Entonces remarcamos bien esta línea que era una horizontal y marcamos bien aquí el límite. Y a partir de aquí viene el zócalo de la habitación, ¿vale? Pues entonces esto habrá que reflejarlo aquí enfrente. Pues a igual medida, cogemos esta medida, hacemos la horizontal por ahí y tendremos entonces ya... Pues hago la horizontal para tener la referencia. Entonces la puerta viene desde este punto aquí, donde corta aquí. A ver. Hago aquí la horizontal, veo que cae aquí. Entonces por este punto es por donde debo levantar la vertical. Y ahora hago aquí la otra, que me tropiezo ahí con el trípode, la otra horizontal y llega hasta aquí. Corta aquí. Bueno, pues fijaros aquí cómo sale de grande la puerta. Viene hasta aquí. Otra vez hablamos de la distorsión angular, la anamorfosis. Y luego la altura, pues tenemos que está aquí, pues la simétrica de este punto es esto. Por lo tanto, como es este punto, alineamos con este y ya tenemos ahora aquí esto de aquí. Bueno, pues esta será la simétrica de
toda esta forma rectangular aquí. Aquí parece casi que es una puerta, pues eso, de 1 metro de ancha, mientras que aquí parece de 3 metros, ¿no? Por lo que decía, todo lo que se escapa del ángulo de 60, pues se va a distorsionar. Y aquí hay una línea horizontal, entonces hacemos aquí en la base también esa línea del pasillo, y tenemos ya la zona que debemos poner en oscuridad. Y por último alineamos este punto con este, con la base, este punto con este, y ya tenemos que la sombra interna del pasillo vendría por aquí. Bueno, pues todo eso en sombra. Entonces marcamos todo esto en sombra. Y más oscuridad según nos acercamos hacia el fondo. Bueno, no hay dudas hasta aquí, ¿no? Bueno, ya artísticamente, si quisiéramos hacerlo bien, la trama debería estar bien cuidada, con líneas paralelas, y así el sombreado sería, pues, mejor hecho, ¿no?, que esto. Pero bueno, no es objeto de esta asignatura, o sea que tampoco. Aquí estamos solo con cuestiones de cálculo, nada más. Vale. Bueno, para terminar, hacemos la línea esta de la parte superior de la ventana, de la puerta, y aquí igual, cogemos, hacemos esta línea, la remarcamos bien, marcamos también la horizontal aquí, paralela a esta línea, y aquí lo mismo, la horizontal paralela a esta, por ese punto. Bueno, se entiende esto. Y como decíamos, vamos a hacer aquí la vertical y aquí la vertical. Lógicamente esta línea ya no existiría, ya que era la línea de la habitación, pero al colocar la puerta ya desaparece. Y como decíamos, le daríamos por un lado más oscuridad aquí a la base, a esto por ejemplo, cerca de la arista donde estaría el zócalo, y aquí igual, cerca de la línea, más oscuridad, y más oscuridad en el fondo por aquí. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Entonces alineamos esto con esto. Esto era para hacer la línea a 45 grados. Como esto tenía un ángulo de 45, ¿no? Entonces sabes que tienes que hacer por V una paralela. Entonces para hacer la paralela, pues vuelvo a hacer aquí el ángulo de 45. Y para hacer ese ángulo basta con coger el compás, pasar esta medida y ya tengo una escuadra. Y de esta manera tengo el ángulo de 45. O sea que no necesito hacer aquí, pero además no con el trípode tropieza, mover la escuadra para... Es mucho más fácil hacerlo con el compás, un ángulo de 45. Vale. Solo era para hacer el ángulo nada más. Bueno, esto viene por aquí, sale de este punto, más preciso, por aquí. Pues podemos pulir un poco esa línea y aquí igual. Bueno, y ahora ya por último, ya no lo vamos a hacer, pero lógicamente sí que hay luz, habría que representar esto con luz y que se fuera perdiendo esa luz todo por aquí, ¿vale? Poco a poco, ¿no? Según nos alejamos de la luz. Bueno, pues recordad esto, lo único que pretendía era hacer la reflexión de estos objetos, de este objeto aquí y de la puerta ahí enfrente, nada más. Y luego
pues ya que habíamos hecho las sombras de este punto de luz, pues remarcar ahí también la posición de esa sombra respecto a ese foco de luz, a esa luz puntual, ¿vale? Bueno, pues recordad, para que salga real el dibujo, allí donde se acerca al objeto, una intensidad mayor en las sombras, lo mismo ahí detrás, en el recoveco, que se va perdiendo, y lo mismo también en la base del objeto. Y aquí por detrás tampoco llega tanta luz e iremos perdiendo ahí esa tonalidad más oscura hacia los bordes. Aquí también en la base marcamos de forma uniforme ese degradado de oscuro hacia arriba y lo mismo aquí. Marcando también las líneas, ya que ahí apenas ya se distinguen las líneas del objeto. Pues aquí el borde del prisma y aquí la base del prisma. Vale. Bueno, por último, recordad también que, y ya terminamos, fijaros que este punto, por ejemplo, por poner este caso, el punto que llamaré punto B, si lo alineo con V, ese punto cae aquí. Entonces, si levanto una vertical, pues deberá tener su perspectiva sobre esa vertical, ¿vale? Sería una forma de obtener todos los puntos, igual que calculé el punto C que se proyecta aquí, C'. Entonces hice una vertical y marqué aquí esta línea vertical, ¿vale? O sea, levantar por aquí una vertical, corta esta línea en este punto, por donde he trazado esta línea, ¿vale? Bueno, pues esa sería la perspectiva cónica frontal de ese prisma con su reflexión, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esto, pensamos que aquí está la zona de luz, entonces oscureceremos según nos alejemos de esa zona. Entonces vamos poniendo el espejo aquí más oscuro, también la habitación aquí más oscura por la base, y como es la zona de luz más oscuro, según nos alejamos y según nos acercamos vamos cogiendo más luz, y aquí igual, más oscuro y cada vez más claro. El oscuro aquí, que tendrá que reflejarse por igual y según nos acercamos va cogiendo luz. Y luego la oscuridad está del espejo en la base. Pues toda esta oscuridad aquí se reflejará. Entonces toda esta zona también. Pues lo mismo para los muros, según nos acercamos hacia la luz, pues va cogiendo más claridad. Pues todo eso también se tendrá que ver aquí en el reflejo. Aquí la pared esta tendrá más claridad esta porque da más la luz ortogonalmente, entonces oscurecemos esto hacia adentro y su reflexión por aquí. Todo es lo mismo, todo este oscuro hacia adentro pues también se reflejará ahí en el espejo, marcando más intensidad aquí para la base del espejo. Entonces toda esta pared que tiene aquí un tono más oscuro, pues también de oscuro a claro de forma homogénea. De forma progresiva, intentando que se vea la transición de oscuro a claro. Pues ahí en el interior también más oscuro
es esto también aquí el interior más oscuro. Lo mismo para el techo, según nos acercamos, pues este oscuro que se refleja también en el espejo y cada vez más claro según nos vamos acercando ahí a la zona de luz. Lo mismo aquí. Aquí también incrementamos el oscuro de fuera hacia adentro y lo mismo tú por aquí. Bueno, entonces recordamos zona de más luz aquí, aquí. Aquí también el oscuro de este plano, según nos acercamos cada vez más claro. Y ahora ya intentamos fundir, está hecho un pequeño tramo, pero para que sea también más suave la transición hacia adentro. Y lo mismo aquí, hacia adentro. Bueno, pues ya tenemos más o menos ahí la zona de, vamos a elevar aquí la posición, la zona de oscuridad, y ahora le damos los contrastes. Entonces esta zona donde no llega tanto la luz y hemos proyectado ahí la sombra, lo mismo aquí y lo mismo por ejemplo aquí. La zona de luz es esta y irradia de forma esférica respecto a ese centro. O sea que iremos perdiendo así poco a poco, dejando ahí en el centro más zona de claridad. Y también aquí. Y también aquí se reflejará, vamos a hacer que el suelo sea algo reflectante, entonces proyectará la luz ahí abajo. Dejamos aquí, entonces esta zona de luz, la zona que da ortogonalmente a la pared y aquí, que se va perdiendo poco a poco, y lo mismo aquí. Entonces en el suelo aquí marcar algo de claridad y aquí hay la reflexión mayor todavía. Entonces, por último, si remarcamos las líneas para, por ejemplo, para las sombras, para la geometría de la sombra, entonces reflejamos, vamos a hacer mejor al lápiz, entonces tenemos aquí el objeto que se refleja y por tanto dará aquí más oscuridad. Lo mismo, esto aquí dará el tono este repetido. Entonces reflejamos un poco las zonas. Esta línea no existiría. Reflejaría el oscuro este hacia abajo. Aquí tendría más oscuridad y se reflejaría también hacia el fondo.
todo por aquí hacia abajo. Entonces esta zona de luz habría que marcar distancias iguales por abajo. Esta medida llega hasta aquí. Entonces a partir de este punto haremos la línea, viene por aquí hasta aquí y llega hasta aquí. Entonces fugando hacia aquí y fugando hacia aquí tendríamos que fijaría en parte la luz. Tendría por aquí el reflejo, lo perderíamos, y lo mismo para todo. Tenemos aquí el reflejo de esta línea, el reflejo de esta línea, la oscuridad del prisma ahí, que va a la misma fuga, lo mismo aquí, la reflexión. Pues la reflexión de esto también. Entonces duplicando aquí todas las formas, más oscuro ahí, también aquí. Entonces cogeremos distancias iguales. Esta medida debe venir a parar aquí, por lo tanto la reflexión vendrá por aquí. Eso quiere decir que esto tendrá más oscuridad. La pared viene por aquí, entonces aquí marcaremos el oscuro que corresponde a eso reflejado, llega hasta aquí y ahora viene por aquí, y esto por ejemplo por aquí, con lo cual esto tendrá más oscuridad todo hasta llegar aquí. Entonces tenemos esta oscuridad. Aquí esa claridad que decíamos que íbamos a poner, pero la vamos a perder un poco. Lo mismo aquí, el oscuro este que reflejamos, y lo mismo aquí abajo este. Bueno, entonces tenemos el reflejo este, en la oscuridad del objeto. Más oscuro, ya que está reflejando ahí algo de claro. Aquí más oscuro, la reflexión de este objeto, y por detrás esta línea. Entonces tenemos la reflexión del objeto y ahí detrás algo de luz que deja ver eso. Aquí la oscuridad que proyecta y que deja también el objeto con más oscuridad. Y lo mismo aquí. Entonces vemos allí donde se puede reflejar un poco de luz. Entonces damos por aquí, en estos tonos que se reflejan, y ahí la zona de luz que se reflejaba sobre el suelo. Entonces tenemos esta zona que habría que borrar ahí los negros esos, que es la zona del foco, esta zona que se refleja ahí, y luego cómo proyecta la luz todo por aquí hacia los laterales y se refleja ahí también, y también aquí abajo, y cómo proyecta la luz todo por aquí en estos objetos, incluso también aquí un poco. Bueno, entonces revisamos a ver si podemos poner algún detalle más para los oscuros. Aquí ponemos el oscuro por detrás para esto. Lo mismo aquí para esto, y aquí más oscuridad. Y en el entrante más todavía. Entonces todo esto se reflejará hacia abajo y lo mismo por aquí. Ese fundido de esa zona más intensa. Entonces toda esa reflexión, entonces esto, como era una línea horizontal también aquí, se reflejará, y lo mismo aquí en horizontal.
marcaremos ahí la línea y todo esto también más oscuro. Y toda esta zona más oscura también. Haciendo aquí más hacia el fondo la tonalidad, pero sin descuidar el claro que quedaba por aquí. Vemos entonces el más oscuro por aquí todo. Mismo por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos un esbozo de por dónde irían los reflejos de los objetos y donde podríamos enmarcar ahí más contrastes que ya fuimos poniendo para hacer el efecto de que aquí hay luz y proyecta las sombras. Cómo se diferencia ahí los reflejos y sus sombras, como va proyectando ahí las zonas. Esto sería más oscuro, habría que proyectar también la oscuridad del reflejo y la oscuridad de la sombra, ¿no? Entonces el objeto también tiene más oscuridad, igual que esto. Y lógicamente no deja ver ese detalle de atrás. Bueno, siempre conviene revisar porque es fácil que nos olvidemos, pues por ejemplo aquí la reflexión de todo este tono ahí hacia adentro, la reflexión del suelo, todo por aquí. Y mayor nitidez aquí para la base del espejo. Aquí marcaremos un poco más de luz. Podemos remarcar también como que el espejo también tendrá su zona de sombra aquí, ya que la luz es esto. Y aquí pues iríamos hacia ese fundido homogéneo, hacia la zona central de la reflexión de luz a igual distancia aquí. Bueno, recordamos, esto es el reflejo en el suelo, que nada tiene que ver luego con esta línea, que es la base del espejo. Luego aquí tendríamos la reflexión de esta línea, que continuaría también por aquí, porque es la reflexión de todo este rectángulo, el reflejo del reflejo aquí. Entonces también se proyectaría aquí esto, aquí abajo, y o sea, no va a afectar a todos los elementos que ya aparecen reflejados aquí. Entonces tenemos el cuadrilátero este que continúa por aquí, y deja la zona de luz. Bueno, pues esto sería en síntesis sombras y reflejos. El mismo dibujo habría que marcar también aquí el degradado hacia la zona de luz y lo mismo aquí, hacia esa zona de luz. Y lo que ya no podemos hacer al lápiz pues sería remarcar los últimos tonos más
oscuros para dar mayor contraste ahí donde queramos. Queremos darle alguna zona de mayor contraste. Ya que el lápiz tiene su limitación. También en la base un poco más oscuro. Y también aquí debería llevar más oscuro para sacar más luz ahí en la pared. Que a lo mejor tiene de más, pero bueno. Oscureciendo también esto según nos alejamos. La pared por arriba, el techo más oscuro y ahí la zona entrante también, y lo mismo aquí.